Imagina la escena. Roma. 6 de la tarde con 6 minutos. El humo blanco asciende desde la Capilla Sixtina. En ese instante, nadie sospechaba que el nuevo Papa, el primero nacido en Estados Unidos, traería consigo algo más que un título, una herida que resonaba con la nuestra. La de México. México, nuestra tierra, cargando por años el peso de la violencia, la corrupción, la pobreza, el desencanto religioso. ¿Quién hubiera esperado encontrar esperanza allí, en el rostro humilde de un hombre que, desde el balcón de San Pedro, eligió romper el protocolo y hablar simplemente al corazón? Quiero abrazar espiritualmente al pueblo latinoamericano, especialmente a quienes sufren en silencio. Palabras en español, con acento nuestro, sin un nombre propio, pero en México, se sintieron como si alguien, por fin, nos hablara desde adentro, como si el mismo cielo enviara un eco reconociendo ese cansancio espiritual de un país que anhela no tanto un milagro celestial, sino uno profundamente humano. Desde su primera palabra, el Papa León XIV nos mostró un camino distinto. Su pontificado no iniciaría con aplausos vacíos, sino con una oración por aquellos que ya no encuentran fuerzas ni para rezar. Piensa en esto, en México. Más del 70% nos declaramos católicos, pero ¿cuántos hemos dejado de pisar una iglesia? La llegada de este Papa se sintió como un suspiro, uno contenido por demasiado tiempo, porque México está herido, y no es un secreto. Casi 40.000 desaparecidos, feminicidios que claman justicia, comunidades enteras desplazadas, y ese silencio que crece con el suicidio juvenil. La fe, que antes era un refugio seguro, para muchos se convirtió en ruido. Las iglesias, a veces, se sintieron vacías, los templos cerrados al corazón, y en medio de esa aridez, surge una figura, no con respuestas hechas, sino con algo aún más valioso, la capacidad de escuchar. León XIV no necesitó nombrar a México en su primera aparición. No hizo falta, porque cuando habló de los pueblos que sostienen su fe en medio del dolor, ¿no sentimos millones que se refería a nosotros? Cuando recordó a los migrantes, a los campesinos, a esas madres que rezan en la soledad de su hogar, ¿no vimos nuestro propio reflejo en cada una de sus palabras? Y no era un gesto vacío, era una señal profunda. ¿Fue casualidad que su primer idioma fuese el español? ¿O que mencionara su diócesis de Chiclayo, en Perú, como la cuna donde aprendió a caminar con el pueblo? Fue al azar la elección de su nombre, León XIV, evocando a León XIII, autor de la Rerum Novarum, aquel defensor de la justicia social. Nada, querido oyente, fue casual. Todo parecía tener un eco profético. Mientras en Roma se elevaba la oración del nuevo Papa, aquí, en México, las redes se encendían con mensajes que brotaban del alma. No sé por qué, pero lloré con sus palabras. Me recordó a mi abuela, rezando mientras la radio contaba los muertos. No necesito milagros, solo que alguien me diga que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y eso, precisamente eso, fue lo que León XIV dijo, sin estridencias, sin promesas vanas, solo recordando, con voz serena pero firme, que la fe no es ruido, es presencia viva. Quizás por eso, su discurso se sintió más como una misa en el silencio del corazón que como una proclama política. México no anhela líderes que griten desde tribunas, sino pastores que recen desde el suelo,
junto a nosotros. Y ese día, desde Roma, alguien, por fin, lo hizo. Pensemos en los papas que México ha conocido. Juan Pablo II, amado como ninguno, vino a abrazar al pueblo. Benedicto XVI nos habló con profundidad, pero quizás desde una distancia intelectual. El Papa Francisco nos miró con una ternura inmensa, pero con León XIV, algo se siente distinto. Este nuevo Papa no solo habla español, no solo entiende América Latina, no solo recuerda a los pobres. Él vivió entre ellos. Robert Francis Prevost, hoy León XIV, no es un extraño, ni el fruto de maniobras eclesiásticas. Es un misionero de corazón, enviado a Perú con poco más de 30 años. No se instaló en despachos ni catedrales. Se adentró en las periferias. Caminó entre casas de adobe, por calles sin pavimento, en comunidades donde la única medicina, a veces, era la oración, y donde cada misa se celebraba con los pies descalzos. En Chiclayo, como obispo, su hogar no era un palacio, sino un cuarto sencillo. Compartía la mesa con sus fieles. Atendía a los enfermos cuando los hospitales daban la espalda. Se sentaba con madres desgarradas por la pérdida de sus hijos. Confesaba a hombres que jamás habían cruzado el umbral de una iglesia. No era un teólogo de biblioteca, era un cura de calle. Por eso, cuando habló de los pueblos que sostienen su fe en el dolor, no lo hizo como un observador distante, sino como un testigo cercano. Aprendí que hay oraciones que no se hacen con palabras, sino con lágrimas. Esta frase, que podría sonar poética, fue una vivencia literal para quienes lo conocieron en Perú. Lo vieron llorar con los campesinos, cargar a los enfermos, orar con aquellos que sentían que ya no creían. En México, estas palabras calaron hondo, porque aquí también lloramos, aquí también rezamos en silencio, aquí también creemos, aunque a veces la duda nos asalte. Y así, por primera vez en mucho tiempo, un papa nos habló en un lenguaje que no necesitó traducción. Un joven en Oaxaca lo expresó así en redes: estoy lejos de la iglesia, pero algo en su voz me hizo quedarme en silencio. Una catequista en Ciudad Juárez compartió: lo que dijo no fue para la televisión. Fue para mi cocina, para mi vida. Y una religiosa en Guadalajara comentó: este papa no necesita marketing. Tiene fe real. Y eso se nota. León XIV no mencionó a México directamente, pero México se sintió nombrado. Habló de los que rezan sin ver resultados, de los que esperan en la quietud, de los que cargan su fe como una cruz invisible. Y eso, en un país donde la religión a menudo ha sido instrumentalizada. Sonó a redención. A diferencia de otros, León XIV no conoció la pobreza en los libros, la respiró. Y esa vivencia lo conecta directamente con millones de mexicanos que, aunque siguen diciendo, Dios primero, hace tiempo dejaron de esperar milagros espectaculares. Pero esta vez, no fue un milagro lo que nos tocó el alma, fue una mirada pastoral. Sencilla, auténtica, y aunque Roma parezca lejana, Chiclayo no lo está tanto. Desde ese pasado misionero, latinoamericano, México sintió que, por fin, alguien en la Santa Sede no nos veía como una estadística, sino como un pueblo, porque este Papa no emerge de las élites, viene del polvo, de la calle, del silencio, del mismo lugar donde la fe mexicana, testaruda y hermosa, aún sobrevive. Su elección no fue un accidente, fue una señal.
no solo por su origen o su idioma. Lo que verdaderamente llamó la atención fue la rapidez, la claridad de su elección. En un solo día, con pocas votaciones, el colegio cardenalicio pareció encontrar algo que no se sentía en el Vaticano desde hacía años, un consenso espiritual. Muchos ya lo intuían, la Iglesia no podía seguir mirando al norte mientras el sur sangra. Elegir a un papa como León XIV es reconocer que la fe ya no florece solo en los palacios, sino en las calles, que los nuevos evangelizadores no vendrán solo de Europa, sino de nuestra América Latina, de África, de Asia, que las preguntas más urgentes no están en las aulas universitarias, sino en los campos, en los barrios, en los albergues de migrantes, en los pueblos sedientos de agua y de pan, y el nuevo Papa lo sabe. Al elegir el nombre de León, envió otro mensaje cargado de historia. León XIII, su referente, fue el Papa de la Rerum Novarum, la primera gran encíclica social. La Iglesia reconociendo el derecho de los trabajadores a condiciones dignas, a salarios justos, a organizarse, a la justicia, un paso gigante hacia una Iglesia que no solo busca salvar almas, sino también cuerpos, que no solo predica oraciones, sino también derechos. Y ese espíritu, más que una doctrina, es una postura ante la vida. Por eso, cuando León XIV afirmó que una Iglesia que no camina con los pobres no es Iglesia, no lanzaba una denuncia, sino que sellaba un juramento. En México, donde la confianza en las instituciones se ha desvanecido para muchos, sus palabras resuenan como una oportunidad, una Iglesia al lado del pueblo, no del poder político, ni del dinero, ni de un clero desconectado. No podemos seguir evangelizando sin tocar las heridas. No podemos seguir hablando de Dios sin escuchar al pueblo. No podemos seguir celebrando misas si ignoramos los desiertos donde falta pan. Fe y justicia. Medios como The Guardian y Le Monde hablaron de un cambio de eje hacia el sur global. En la jornada se leía: el Vaticano se vuelve a inclinar hacia los olvidados. Y en las redes, una joven de Puebla escribía: nunca pensé que un papa pudiera hablar como mi abuelo. Pero también surgieron dudas en sectores conservadores: ¿será otro papa político? ¿Intenta reformar demasiado rápido? ¿Se dividirá más la Iglesia por hablar tanto de pobreza y migración? Pero en América Latina, la respuesta fue un suspiro de alivio, al fin. Uno que habla de lo que duele. Y en México, donde la fe ha sido refugio y a veces pretexto, muchos vieron en él algo diferente. No venía a controlar, sino a escuchar, no a imponer, sino a comprender, no a opinar sobre el sur, sino desde el sur. Su pontificado apenas comenzaba, y ya era claro, la Iglesia estaba virando el timón. Con calma, sin espectáculo, pero con una claridad meridiana. León XIV no venía a crear divisiones, sino a recordarnos al mundo y a México que la fe sigue viva allí donde hay dolor, donde hay silencio, donde alguien aún espera una palabra que no juzgue, sino que acompañe. Si la Iglesia mira al sur, es porque allí, aún, hay corazón, y México, con todo su sufrimiento, sigue latiendo. Muchos en México habíamos dejado de esperar, de la justicia del gobierno, de las respuestas de la política, de los milagros de la religión. Aprendimos a sobrevivir con poco, a rezar en voz baja, a no ilusionarnos con palabras bonitas. Pero la noche en que León XIV habló, algo se movió en nuestro interior. No porque resolviera algo de inmediato,
ni porque prometiera cambios mágicos. Fue porque, por primera vez en mucho tiempo, la Iglesia volvió a sonar como un hogar, no como una institución fría y distante. En sus primeras horas, no dio entrevistas ni trazó líneas doctrinales complejas. En lugar de eso, rezó, y su oración fue tan sencilla como revolucionaria: Dios ama a todos sin condiciones. Y si no lo creemos, ¿qué evangelio estamos viviendo? Esa sola frase cruzó frontera. No por ser viral, sino por ser verdad. En México, se sintió como una sacudida suave pero profunda. Porque aquí la fe nunca murió del todo. Pero sí se había opacado, convertido en rutina, en miedo, en superstición, a veces incluso en estrategia de campaña. Y de pronto, desde Roma, alguien la nombraba con claridad, sin juicios, y la gente lloró. No faltarán quienes digan, es solo un discurso. Pero la historia nos enseña que los discursos, por sí solos, no cambian el mundo. Lo que cambia el mundo es la esperanza que esos discursos pueden despertar. Y esa noche, millones sentimos algo muy parecido a volver a creer. Aunque el Vaticano aún no lo confirma. Ya se susurra sobre una posible visita de León XIV a México. Quizás en menos de un año. Su primer viaje a América Latina como Papa. La expectativa crece, no solo por el evento histórico, sino porque México necesita ese abrazo. Su elección ya nos dio señales, habla nuestro español con naturalidad. Conoce el dolor latinoamericano. Mencionó a la Virgen, pidió orar con los que ya no tienen fuerzas y, sin decirlo explícitamente, reconoció que el sur también merece ser centro. En la Basílica de Guadalupe, días después de su elección, el número de peregrinos se duplicó, no por un milagro visible, ni por una fiesta programada, sino por algo más sutil. Muchos sintieron que algo estaba cambiando. Una mujer en el Tepeyac lo resumió así: no sé si el Papa venga, pero ya vino con su voz. Y eso me bastó, porque la fe, a veces, no necesita pruebas tangibles, a veces, solo necesita ser escuchada. Y eso fue lo que hizo León XIV. Escuchó con el corazón, habló sin adornos. Y al hacerlo, le devolvió a México algo que habíamos extraviado entre tanta decepción: la certeza de que Dios no se fue, solo estaba en silencio, esperando que volviéramos a escucharlo. México no necesita un papa perfecto, necesita un pastor sincero, uno que no venga con respuestas prefabricadas, sino con el valor de caminar a nuestro lado. León XIV parece tener esa disposición. Y eso, querido oyente, ya es suficiente para empezar. Tal vez no resuelva todos los problemas. Tal vez no detenga la violencia de golpe. Tal vez no restaure la confianza política de la noche a la mañana. Pero si logra que un país entero vuelva a orar sin miedo, entonces habrá hecho más que muchos gobiernos. Porque en el México de hoy, no necesitamos tantos señales espectaculares del cielo. Necesitamos pastores que caminen con nosotros, aquí en la tierra. Y si desde Roma hay uno dispuesto, entonces, ¿no crees que vale la pena volver a creer?